yo que tengo una hora haciendo un tapón voy a permitir que un tipo o una persona cualquiera venga y se coloque delante de mí? No se diga más por Top Latina 101.7 FM. Amigos, de vuelta en No se diga más a través de Top Latina. Vamos a dar inicio a la segunda hora del programa del día de hoy. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales No se diga más radio en Instagram, No se diga más RD en X, así como también pueden disfrutar de nuestras entrevistas tanto en YouTube como en Spotify. Y si lo prefiere y quiere ver en vivo ahora mismo a través del canal de YouTube de Top Latina. Miren, y para ello vamos a darle la bienvenida a uno de esos jóvenes políticos que está despuntando aquí en la capital, ya en campaña para tratar de llegar al Congreso Nacional, en este caso como diputado de la circunscripción número 1 del distrito, Yuri Enrique Rodríguez. Yuri, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y a toda la gente que nos sintoniza. Bueno, he debido decir del Partido de la Liberación Dominicana, sí, PLD. Claro, sí. Yuri, Partido bienvenido. De la Renovación. Gracias por estar con nosotros. Y yo voy a empezar de la siguiente manera. A ver. Cuidado. En lo personal, pedí que te invitáramos, que quería que estuvieras con nosotros de nuevo. Ya has estado aquí con nosotros. Porque en ti, aunque pueda sonar un poco lambón lo que voy a decir, Ay. Mis enemigos políticos Lo usarán a su favor. Sí, exactamente, lo usarán a su favor. Atención, Ezequiel. Yo creo que estamos en un momento en el que vale la pena darle espacio a aquellos políticos que se centren en verdaderas propuestas más allá de la permanente crítica y convertir absolutamente todo en un ataque al contrario. Y en tu caso en particular, yo he podido observar que estás llevando propuestas a la gente a la que tú quieres convencer de que voten por ti. Sí. Evidentemente, todo político tiene una opinión por lo general contraria, ¿verdad? Al gobierno, si no es de su partido, y eso es lógico y normal, pero no permanentemente, no en un 100%. Y en un cargo como diputado, o en otras posiciones que no necesariamente son las de la más alta magistratura, evidentemente ese tipo de propuestas son las que pueden convencer al electorado. Por eso el reconocimiento. Gracias. Y por Muchas eso estamos gracias. aquí. Y bueno, la primera pregunta es, ¿cómo va esa campaña? Bueno, va muy bien. Como tú muy bien señalas, yo creo que la campaña desde el inicio ha actuado con una lógica de diálogo, ¿no? Precisamente por eso yo creo que hemos tenido capacidad de dialogar con todos los sectores de la sociedad, independientemente respondan o no a un criterio político particular mío como candidato, ¿no? Que es evidentemente el del Partido de la Liberación Dominicana. Yo soy un parcial de ese partido, pero como parcial no estoy, digamos, exento de ser objetivo ante las realidades, ¿no? Entonces, tal vez por eso tú o la gente en sentido general puede valorar, digamos, ese criterio que yo he tratado de tener y de implementar, porque creo que la política se fortalece no solamente a través de la crítica estéril, sino también de proponer soluciones a esas situaciones que nosotros tenemos y que regularmente esas situaciones que tenemos en nuestro país son situaciones que arrastramos desde hace años, no son nuevas, ¿no? Digamos, pueden ser mayores o pueden haber degenerado en peores circunstancias ahora, pero no quiere decir que surgieron o que nacieron, digamos, recientemente, ¿no? Son condiciones que venimos arrastrando como sociedad a las que no le hemos dado una respuesta política eficiente. Y eso ocurre por una sencilla razón. La República Dominicana tiene dos tipos de problemas. Tiene problemas coyunturales y tiene problemas estructurales. Y los políticos y los poderes fácticos del país, porque no solamente es responsabilidad de los políticos, se han dedicado a intentar resolver los problemas coyunturales porque tienen una solución estética. No requieren de sustancias, son como un caparazón vacío. Y además te generan rentabilidad electoral. Entonces claro, tú dices, bueno, esto es un win-win, esto es un ganar-ganar para mí, ¿verdad? Pero realmente esta candidatura lo que ha decidido es hablar sobre los problemas estructurales que tiene la República Dominicana, que son verdaderamente lo que afectan la vida cotidiana de la gente, el día a día, ¿no? Cuando tú sales de tu casa en la mañana a trabajar, a dejar tus hijos en el colegio, a ir al trabajo, tú que eres un joven emprendedor o una persona emprendedora, porque no tiene que ver simple y exclusivamente con la edad. Óyeme, tú tienes una serie de problemas cotidianos que te rodean en la ciudad
que realmente requieren de que los políticos se sienten en una mesa de diálogo a decir, bueno, nosotros tenemos que pactar una solución trascendental que a través de los años, sin importar quién nos sustituya a nosotros, pueda mantenerse. Mire, qué bueno que hables de ese tema de los asuntos estructurales y temas en los que toda la sociedad debe sentarse a discutir, porque me da pie a tocar el tema de lo que ocurrió el fin de semana en la zona colonial. Sí. Independientemente de las razones puntuales o coyunturales, si hubo alguien que llamó, no hubo alguien que llamó, etcétera, lo que haya sido, ¿cómo lo puedes analizar desde el punto de vista político esa realidad que se dio allí en la zona colonial el día sábado, que ya todo el mundo, no hay que describirlo mucho, ya todo el mundo está al tanto de lo que ocurrió? ¿Cómo se puede analizar eso? ¿Y cómo consideras tú, primero, si ves que eso puede ser un riesgo para que eso se siga diseminando hacia el resto de la ciudad y entonces se convierta en un fenómeno permanente? ¿Y cuáles serían las posibles soluciones para que eso no ocurra? Mira, la ciudad capital vive desde hace algún tiempo en una noción generalizada de desorden. Por lo que ocurrió en la zona colonial, para mí no ha de sorprender a absolutamente nadie. Y lo señalo por varias razones. Primero, la gente ha acusado lo que ocurrió, o alguna cantidad de gente ha acusado lo que ocurrió de clasismo. Yo le pudiera dar el beneficio de la duda a ese argumento si en los sectores más pudientes de la capital no existiera el caos. Pero Piantini, Ensanche Paraíso, Serrayés, Naco, viven cotidianamente colapsados porque hay un desorden generalizado en la ciudad. No depende única y exclusivamente del individuo. Es verdad que el desorden responde a la realidad material del individuo. Entonces, claro, salvaguardando la diferencia con el vandalismo, evidentemente, la realidad material de la gente que vive en Piantini es muy distinta a la gente que vive en el Capotillo. Eso es cierto. Ahora bien, el desorden es, digamos, equivalente a lo que haya ocurrido. Por otro lado, a mí me preocupa, desde el punto de vista de la autoridad, la vocería y el liderazgo de la capital y de la circunscripción número 1. Al sol de hoy, yo no he visto al gobierno de la ciudad, que es la alcaldía, ni a ninguno de los 6 diputados de la circunscripción número 1 referirse a ese tema. Que son la representación directa de la ciudadanía junto con los regidores de la circunscripción número 1. Porque tú estás hablando de la ciudad colonial, que es un patrimonio cultural de la humanidad, pero que bajo toda circunstancia tiene que estar, digamos, en un sentido de orden y de autoridad. Pero ahí lo que se manifestó es el concepto del Estado ausente. Del Estado ausente, porque los organismos de inteligencia de la República Dominicana son muy eficientes para prevenir otro tipo de situaciones. ¿Y cómo puede ser que ante una convocatoria masiva de TikTok no sean eficientes para poder detener esta situación? ¿Tú crees que minimizaron esta convocatoria? Bueno, pero es que no es un tema de minimizar o no, porque en la gestión pública usted no deja las cosas a la improvisación. Entonces, lo que usted no puede controlar, usted no puede basar una actuación en la especulación como autoridad. Porque usted no tiene control absoluto de lo que ahí puede ocurrir. Bien, entonces yo lo que creo es que viéndolo desde el punto de vista de la autoridad, hay una falta. Ahora, viéndolo desde el punto de vista sociológico, de los jóvenes, de las personas que vandalizaron la zona colonial, lo que ahí se refleja, evidentemente, es una ausencia de educación, pero también es una ausencia de un régimen de consecuencias efectivo. Y también la ausencia de un régimen de incentivos que le enseña a la gente a ser buena, que es lo que nosotros planteamos con el Plan Hostos, que lo presenté aquí la otra vez que vine. Entonces, tú tienes un menjurje de cosas, dirían los cocineros, ¿verdad? Dirían los chefs, que se unen ahí, pero que nadie le presta atención. Entonces, para mí, puntos clave, primero, prevención. ¿Era posible prevenir esa situación? En efecto, lo era. De hecho, para que ustedes vean la conciencia de la vida, ayer yo llevé mi vehículo a un chequeo porque caí en el hoyo ese que han denunciado del 5º centenario. Ay, del 5º centenario, muchacho. Y entonces tuve que llevar el vehículo a un chequeo y pedí un Uber para seguir haciendo diligencia. Pues da la casualidad
que el Uber es una persona que tiene un rol de liderazgo en la zona colonial. Ujú. Y él me dice, Yuri, nosotros nos reunimos hace más de un mes con Sosa, que es el de Politur, y con Peralta, que es el de la preventiva, el de la policía, encargados de la zona colonial, para decirles lo que iba a ocurrir. Wow. Porque el año pasado hubo una acción similar, que no escaló a tanto, pero hubo una acción similar. Y no nos hicieron caso. ¿Tú entiendes? Entonces, claro que la autoridad del orden podía prevenir esa situación. Bien. Entonces, ahí se conjugaron dos cosas. La actuación vandálica de la masa y aquí, digamos, un poco más filosófico, todos los autores que hablan de las masas te señalan a ti Claro. que en las masas no se distingue del sabio del ignorante. No. En la masa todo el mundo actúa de manera similar. Porque, digamos, la sensación que se vive colectivamente ahí es muy distinta al raciocinio o al discernimiento que tú puedas tener en un determinado instante. Entonces tú dices, bueno, la masa no distingue ni del bueno ni del malo, ni del inteligente ni del ignorante. Entonces ahí lo que vaya a pasar va a ocurrir. Correcto. ¿Sí? Entonces tú tienes una serie de factores que la autoridad no pudo, digamos, realizar correctamente su trabajo y que desencadena un estado ausente. Un estado ausente. Eso es algo que no puede ocurrir bajo ninguna circunstancia en la zona colonial. Óyeme, que es el único espacio de esparcimiento que tiene esta ciudad. Sí. El único. El único que tiene esta ciudad en el que uno medianamente puede caminar seguro. Y el único que tiene entrada de turistas. Bueno, pero Para que tú veas, entiendas, ¿eh? la mayor concentración de turistas que tiene la ciudad capital es la ciudad colonial. Sí, Claro. ni eso cuidamos. Entonces, Oye, es patrimonio cultural. claro, entonces hay una serie de factores que yo creo que ameritan realmente de toma de decisiones radicales. Insisto, me genera mucha preocupación que la policía, Politur, no hayan actuado preventivamente, pero me genera mucha más preocupación que nuestros representantes no hayan dicho ni esta boca es mía. Uy. Creo que es de justicia señalarlo. Van a inaugurar un parque. Yuri, me alegra mucho y me sorprende ver al señor a tu derecha, que no ha hecho absolutamente nada cuando me brincó arriba el lunes, cuando yo daba prácticamente su planteamiento. Yuri, la educación es uno de tus ejes principales de campaña. Sí. Educa mostró unos datos sumamente alarmantes que, por ejemplo, desde el 2012 a la fecha se han destinado unos 40.8 billones de dólares en el tema educativo y que prácticamente los avances han sido nulos. Y no se ve, por lo menos, un cambio al respecto. ¿Qué se puede hacer para tomar el timón del barco y darle un giro a 180 grados al menos? Mira, no se trata de un tema, yo creo que no se trata de un tema presupuestario, porque de lo que creo que se ha tratado es de una incorrecta visión de la inversión. No solamente por parte de los dos ministros que ha tenido esta gestión, sino también por parte de los anteriores ministros que tuvimos durante los procesos del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Por qué digo eso? Porque en un periodo de menos de 9, 10 años, el Ministerio de Educación ha tenido más de 6 o 7 incumbentes, lo que no ha permitido realmente la continuidad, porque aunque haya un pacto nacional por la educación, es verdad que cuando hay un titular de una institución, va con su librito, ¿no? Va con sus prioridades. Y en un pacto tú puedes priorizar. No necesariamente tú vas a abordar la generalidad de ese pacto. Entonces creo que ha sido un error tanto de los gobiernos de mi partido como del actual gobierno, vacilar con la educación. Es cierto que, y yo no lo puedo negar, ni lo puede negar absolutamente nadie, el PLD construyó 28,000 aulas. Y es incorrecta la apreciación que hace mucha gente de que con el PLD el 4% fue solo de varilla y cemento. Qué bueno que así lo fue. Porque, mire, es muy difícil darle clase a un niño debajo de una mata de mango. Sí.
Usted lo puede intentar, pero yo creo que no va a ser beneficioso ni provechoso para ese niño. Bien, entonces evidentemente lo primero que usted tiene que hacer para poder mejorar la calidad educativa es generar espacios que sean concernientes digamos, a los resultados que usted quiere obtener. Posterior a eso, es verdad que nos ha faltado mucho con el tema de la calidad. Pero primero, yo creo que el pacto educativo cometió un error importante. Y es que estuvieron todos los sectores de la sociedad. El gobierno, la oposición, las academias, el empresariado, la iglesia, la sociedad civil. ¿Ustedes saben quién no estuvo? Los estudiantes. El principal. Los estudiantes. El principal cliente. Usted está intentando reformar, digamos, la base de la sociedad sin incluir a quienes van a ser los recipientes de esa reforma, ¿no? Entonces a mí me parece que nosotros también tenemos que comenzar a escuchar lo que los estudiantes de nuestra República Dominicana tienen para decir en cuanto al método educativo que nosotros estamos implementando. Además, ¿por qué yo digo que la inversión ha sido incorrecta? Porque en el año 2016-17 se modificó el currículum de la República Dominicana a petición también de organismos internacionales para que la calidad de la educación dominicana pudiera avanzar. Y se modificó para tener un currículum basado por competencias. Es decir, usted estaba intentando no solamente formar al individuo en cuanto a matemáticas, ciencias sociales, etcétera, sino también inculcarle competencia a través de la enseñanza de una de esas materias, como por ejemplo razonamiento lógico, investigación, oratoria, comunicación, etcétera, ¿no? Porque esas supuestas habilidades blandas son las habilidades que condicionan la relación de los individuos en una colectividad, en una sociedad. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, pero eso se modificó ahora sin ningún tipo de criterio. Precisamente tocábamos el tema de educación y vamos a introducirnos en el ámbito de los libros, que ha causado mucha controversia precisamente por la decisión del Ministerio de Educación de elaborar ellos los libros que van a distribuir en todos los niveles educativos y dejar de lado a las editoras que tradicionalmente entregaban este material. ¿Qué opinión te merece esta decisión del Ministerio de Educación? Mira, yo trataré de apartarme a la situación económica que se pudo haber generado a raíz de esa decisión. Bien. Pero en la parte técnica pedagógica, la gente pudiera entender que las universidades hagan esos libros de texto, garantizan y que muchos autores de renombre influyan en la creación o en la edición de esos libros, garantiza la calidad. Ahora bien, ¿qué ocurre? Primero, las universidades de la República Dominicana históricamente no han tenido una cultura de editorial. No la han tenido, como sí la tienen otras universidades de América del Sur o de Europa o de Estados Unidos. Segundo, esos autores y universidades, al hacer ese libro, tienen que garantizar mínimas cuotas pedagógicas. ¿Qué fue lo que ocurrió? Por lo que yo he evaluado, que la gente que hizo esos libros son muy buenos en hacer libros que informan, pero no en hacer libros que forman. Son dos criterios distintos. Explícanos eso, por favor. Usted tiene un libro informativo que relata hechos históricos, que narra, digamos, cualquier tipo de acontecimiento, pero que no necesariamente tiene una estructura pedagógica detrás de esa narrativa. Que son de suma importancia, evidentemente, para usted poder formar al estudiante. Que responde a una estructura de pensamiento que usted tiene que ir generando dentro de ese estudiante. Entonces, lo que yo he podido evaluar, para mí el error fundamental o el yerro fundamental que hay, es que el libro fue, digamos, hecho desde el punto de vista informativo y no desde el punto de vista formativo. Oye, por ejemplo, el libro de Ciencias Sociales de segundo grado. De segundo grado, ¿qué edad tienen los niños que están en segundo de básica? 7, 8 años, ¿verdad? 7, 8 años. Comienza a hablar de las ONG, de las organizaciones no gubernamentales. Y el ejemplo particular que coloca es el de participación ciudadana. Que me parece que hoy está de cumpleaños. Felicidades para ella. Sí, de aniversario. El de participación ciudadana. Pero, ¿qué pasa? Participación Ciudadana ha sido históricamente una organización no gubernamental que ha tomado
posiciones políticas Sí. sobre la realidad de la República Dominicana. Por lo que eso lo que te está generando es una inducción Claro. ante el estudiante. Desde los 7 años. Yo no estoy, digamos, hablando en contra de la libertad que tiene cualquier ONG de actuar en el sentido social que entienda pertinente. Eso está bien. Ahora, a lo que yo me estoy refiriendo es que a los niños no podemos, digamos, formarlos basados en organizaciones que hacen juicio de valor sobre la sociedad. No puede ser, no está bien. Tiene sentido, claro. No está bien. Entonces, porque es una inducción como cualquier otra, de tipo ideológica, de tipo religiosa. Bien, entonces hay una serie de situaciones, digamos, en esos libros de texto que deben de ser corregidos. Luego de ahí ya sí está el tema económico que hay que ver quién asumirá la responsabilidad. Bueno, vamos a propuestas. Sí. Yuri, vamos a recordar cosas que tú has planteado durante la campaña. En la primera oportunidad nos hablabas del plan Hostos. Sí. No sé si el plan ha tenido algún tipo de actualización en medio de este camino que has estado recorriendo en los últimos meses. Definitivamente. Como para que nos actualices en ese sentido. Hostos Reloaded. Bueno, el plan Hostos, como la gente sabe que es el buque insignia de esta candidatura, nosotros ahora vamos a pasar a una segunda etapa. Yo creo que la gente ya lo asimila, lo relaciona, digamos, la propuesta. Entonces ahora la segunda etapa, nosotros vamos a hacer un recorrido por todas las instituciones que tienen influencia en la República Dominicana y sobre todo en la circunscripción número 1, iniciando por el Consejo Nacional de Educación. Nosotros vamos a someter una propuesta al Consejo Nacional de Educación para que pueda reintroducir la materia de moral y cívica en el currículum educativo de la República Dominicana. Pero además vamos a someter también una propuesta que pueda influir los patrones conductuales de nuestra sociedad. Porque, insisto, lo que pasó ahí en la zona colonial el pasado sábado 28 de octubre son precisamente los reflejos de la necesidad de un plan Hostos. O de un plan que por lo menos tenga características parecidas al plan Hostos, si no quieren tomar el plan Hostos, porque viene de mí, ¿verdad? Si quieren hacer otra cosa. Yo no me enojo, no me pongo guapo porque eso ocurra. Porque la realidad es que nosotros tenemos que comenzar a incentivar a esta ciudadanía en otro sentido. Pero también la realidad es que esos jóvenes que estaban ahí, que se ha hablado de que bueno, de que si se iban a esconder o se iban a colocar 200,000 pesos, que si por eso fue... Bueno, pero la realidad material de esos jóvenes le impide a ellos ver 200,000 pesos en 6 meses, en 8 meses, 9 meses. Mucha gente que nos está escuchando podrá decir, bueno, Yuri, pero 200,000 pesos realmente no es una gran suma. Es una gran suma para más del 35% de los hogares de la República Dominicana. Es una gran suma para más del 45% de los hogares monoparentales de la República Dominicana. Óyeme, ¿qué dice el Banco Central, por ejemplo? Con el tema, y sigamos con el tema de la educación, sí, que el plan Hostos está entrelazado con la educación. Bueno, uno de los grandes, para mí, fallos de esta gestión en el tema de educación, que me parece que no ha sido una prioridad para ellos, es el tema de la tanda extendida y del desayuno escolar. ¿Ay? ¿Y qué dice el Banco Central? Que cada madre soltera, por cada niño que está en la escuela pública, se ahorra anualmente 100,000 pesos. Por cada niño que está en tanda extendida y en desayuno escolar. ¿Tú sabes por qué? Porque no tiene que darle ni desayuno, ni comida, ni merienda. Pero además, como está en tanda extendida, puede salir a trabajar de 8 a 4 de la tarde mientras su hijo está siendo cuidado en la escuela. Y tú me dirás, Yuri, bueno, se ahorra 100,000 pesos anual, pero 100,000 pesos al año, que son 8,000 pesos al mes. Bueno, pero para una mujer que gana el salario mínimo, ahorrarse 8,000 pesos, se está ahorrando casi el 70% de su salario. Pero eso es por cada hijo. Pero nosotros sabemos que en los sectores más desprotegidos de nuestro país, esas mujeres no tienen un hijo. Tienen 1, 2, 3, 4. Sí, entonces imagínate que se estén ahorrando ese dinero por 2 o por 3 hijos. Estamos hablando de que eso le transforma la vida a esas mujeres. Entonces, yo creo que el criterio que nosotros estamos implementando en educación tiene que ir, digamos, visto desde un punto de vista integral. Primero, el punto de vista técnico-pedagógico. Tenemos que pasar de una educación que informa a una educación que forma. Perfecto. El punto de vista social. ¿Cuáles son los criterios educativos que pueden ayudar socialmente a la República Dominicana en términos de poder adquisitivo? La tanda extendida, muy bien.
y el desayuno escolar. Como otras cosas que comenzaron a implementarse ahora en mayor escala, como la recogida de los estudiantes con el transporte escolar. Eso está muy bien. Y que tenemos que seguir, digamos, realizándolo en todo el territorio nacional. Claro, y que se incluya a los privados también, a los colegios Que se incluya a los colegios privados. En tercer lugar, ¿qué tiene que hacerse desde el punto de vista administrativo del Ministerio de Educación? El Ministerio de Educación tiene que verse también como un ministerio que ayuda en todas sus licitaciones a las micros y medianas empresas, a las MIPYMES. Ujú. El Ministerio de Educación debe de retornar a un criterio de selección que tenía en las licitaciones que beneficiaban a las MIPYMES. Ay. Y que ya no lo está haciendo. Y que no lo está haciendo. Pero en esta gestión. Entonces, sí, en esta. Entonces, tenemos que ver al Ministerio de Educación como un eje central de la sociedad dominicana. Claro. No es que solamente estamos preparando a las próximas generaciones que se van a hacer cargo de nuestro futuro. Bien, sino que también tenemos que verlo como una institución que puede ofrecerle de manera integral, de manera holística, mucho más a esta sociedad. Ahora, ¿qué tanto puede lograr un diputado Para ese incidir. tipo para incidir en ese tipo de cambios prácticamente estructurales que hay que hacer en la sociedad dominicana, que es la posición a la que tú aspiras? Pero Así nos lo es. dices después de esta pausa, amigos. Estamos con Yuri Enrique Rodríguez, candidato a diputado por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional por el PLD, en No Se Diga Más. Te preguntaba antes de ir a la pausa, ¿se puede desde un escaño en la Cámara de Diputados lograr cosas como las que planteas? Yo creo que sí, pero yo creo que antes de llegar a la Cámara de Diputados ya lo estamos logrando. O sea, mi presencia en medios de comunicación que me abren las puertas como este y que yo lo agradezco en demasía, me permiten generar conciencia en la gente. Y la gente va generando mucha mayor conciencia de la importancia de esos problemas estructurales que tiene nuestra sociedad. Porque, por ejemplo, y yo lo hablaba al inicio del programa con el tema que ocurrió en la zona colonial, y yo decía, ¿por qué yo decía que hay una noción de desorden generalizada? Y que lo de la zona no era un criterio particular, sino que respondía a un criterio general. Bueno, porque la gente que vive en los principales sectores de la circunscripción número 1, que yo lo señalé al inicio, los sectores más pudientes, son la gente con mayores niveles de educación de la República Dominicana. Pero ¿qué pasa? Ante el desorden, su instinto de supervivencia se impone al criterio educativo que ellos puedan tener. Porque yo voy a dejar que me desbaraten mi vehículo. O yo que tengo una hora haciendo un tapón, voy a permitir que un tipo o una persona cualquiera venga y se coloque delante de mí cuando yo estoy haciendo las cosas como las normas las establecen. Bueno, el instinto de supervivencia de la persona se impone, a pesar de que sea la persona, digamos, formada en términos de valores y educativamente en el mayor nivel. Porque ya lo que se genera ahí es un irrespeto hacia el ciudadano. Entonces, claro, nosotros vivimos en una ciudad, y lo digo, no estoy responsabilizando a una autoridad particular, estoy responsabilizando a nosotros todos como colectivo. Vivimos en una ciudad que nosotros sentimos que no nos representa, que no representa a la gente que vive en ella, y que nosotros no nos sentimos orgullosos de esta demarcación, precisamente por ese desorden. Entonces, claro, ese desorden responde, como ya yo lo dije anteriormente, a una ausencia de un régimen de consecuencia efectivo, pero también a una ausencia de una política pública como el Plan Hostos, que sea un régimen de incentivo que enseñe a la gente a ser buena. Yo no sé si yo lo comenté aquí, pero cuando yo grabé mi anuncio de lanzamiento, que fue literalmente corriendo por toda la ciudad, yo me paré en un momento en la intersección que está en la Winston Churchill con Gustavo Mejía Ricard. Si usted viene ahí donde está la plaza, ¿verdad? Y la cosa. Si usted viene desde la Kennedy hacia la 27, es decir, en dirección norte-sur, en esa intersección no se dobla a la izquierda ni se dobla en U. La cantidad de gente... No debe doblarse. Bueno, La no cantidad debe, de gente exacto. que se va por ahí. La mira. cantidad de gente, de jipetas, de motores, de vehículos Que metiéndose. cruzan. Una cosa loca. Ah, bueno, pero hasta que yo me paré en la isleta del centro, puse un trípode, puse una cámara y prendí la cámara para grabar el caos que estaba desatado en esa intersección. ¿Ustedes saben qué pasó? Nadie cruzó. Nadie cruzó. Porque la gente no quiere ser evidenciada haciéndolo mal hecho. Pero también las Bien, ciudades pero es deben evolucionar. un incentivo implícito que yo Claro. no sabía que lo estaba haciendo, pero inmediatamente varió el patrón conductual de la gente. Entonces yo creo que no es tan difícil que nosotros, yo como diputado,
poder, digamos, introducir leyes que se traduzcan en políticas públicas que se generen como incentivo dentro de la sociedad. ¿Tú consideras que la tuya es una buena política? Mira, decir que la mía es una buena política sería decir que la de otro es mala, implícitamente. Y yo no creo en el pensamiento binario dentro de la política. Y te lo pregunto porque ayer nos sorprendimos todos Sí. cuando quienes en los últimos años han estado enarbolando la bandera de la buena política, como un futuro colega tuyo, José Horacio Rodríguez, Yo pensé que que tú ha hablabas hablado de de la buena política y pensé que es que- parte de Opción Democrática. Sí. Ayer nos sorprendió a todos cuando anunciaron la alianza con la Fuerza del Pueblo. Ujú. Y veíamos allí a una Minuta Vares Mirabal sentada al lado de Radamés Jiménez. y yo en la particular, aunque había escuchado el rumor, me sorprendí muchísimo porque yo decía, bueno, pero eso es una señal de la buena política de la que viene hablando José Horacio particularmente durante todo este tiempo y que le ha dado, sin duda alguna, le ha dado una posición importante a nivel de opinión pública y en el área política. Por eso te pregunto si lo tuyo es una buena política o es que definitivamente aquí tenemos que adaptarnos a que en política ayer fue, hoy es otra cosa y el futuro no se sabe. Mira, con el respeto que me merecen mis amigos de Opción Democrática, voy a decir lo siguiente. No aferrarse a la soberbia moral le permite a uno ser mínimamente coherente en política. Bien, porque la realidad siempre se impone, porque la política se nutre de ella. Y eso es bueno que ocurra para que en lo adelante los juicios de valor se sopesen un poquito más. No es ni buena ni mala, es política. Diría Clinton, es la economía, estúpido. Y hay axiomas, hay refranes, dichos, que no se equivocan. Primero, la política es el arte de lo posible. Lo hemos escuchado eso, ¿verdad? Sí. En política se hace lo que conviene. Lo hemos escuchado Sí, eso, ¿verdad? también. Nosotros no vamos a cambiar culturas milenarias. Ahora, lo que sí hay que saber es que cuando la realidad se impone, usted tiene que tener la suficiente humildad como de aceptar que se equivocó. Porque, claro, yo no voy a ser, digamos, un juez de esta situación. Porque, insisto, no lo veo ni bien ni mal. Es política. O sea, ahora, usted puede distanciar en algunos casos su coherencia política de su coherencia electoral. Hay gente que ha sido ideológicamente coherente y electoralmente coherente. Ideológicamente coherente, yo defiendo una ideología, pero mi coherencia electoral es ser gobernista. Sí. No importa quién esté gobernando. Esa es mi coherencia electoral. Ahora, mi coherencia ideológica no responde a mi coherencia electoral. Es lo que ha ocurrido históricamente en la República Dominicana, precisamente por la debilidad ideológica o doctrinaria que nosotros hemos tenido históricamente. Ahora, lo que pasó con Opción Democrática es una dosis de realidad para ellos. Porque, ¿qué iban a hacer? Ir al descalabro electoral. Que ellos saben muy bien qué era lo que iba a pasar. Es verdad, porque el método de Home, por ejemplo, para los diputados y para los regidores, responde mucho a la fortaleza que tenga una boleta, Sí. en sentido particular. Claro. Bien. Y eso responde entonces a la fortaleza de esa boleta, a la fortaleza, digamos, de los perfiles de un partido político y a la fortaleza estructural que pueda tener esa organización política. Que Opción Democrática no la tiene. Y que haciendo este tipo de alianza acepta implícitamente que no la tiene. Correcto. Bien, no sé si me doy a entender. Clarísimo. ¿Cuál? Entonces, no lo veo mal. No lo veo mal. Lo que digo es que sí, como tú señalabas, rompe con su principal línea discursiva, que era colocar a Opción Democrática como el bueno y a los partidos tradicionales o con actores políticos tradicionales como los malos. Entonces, eso sí, ellos van a tener que ver cómo alinean su línea narrativa a esta sociedad ahora. Situación del PLD.
Y básicamente en la circunscripción número 1 tiene una tremenda boleta en lo que tiene que ver en lo congresual. ¿Cómo ves las expectativas frente a los demás partidos? Bueno, yo creo que el Partido de la Liberación Dominicana va con la boleta más fuerte dentro de todos los partidos políticos que tienen, que tienen vida electoral aquí en la 1. Lo puedo decir con toda certeza porque no hablo por mí, hablo por los compañeros y las compañeras que forman esa boleta, que son gente, digamos, con la capacidad y también con el trabajo. Porque yo lo decía cuando salí electo candidato, que mucha gente me preguntaba y yo decía, la política es más transpiración que inspiración. Usted puede ser una persona que inspire mucho, pero si no trabaja, es difícil que usted pueda lograr realmente los objetivos. El proverbio japonés que dice tarde o temprano la disciplina le ganará la inteligencia, ¿verdad? O sea, eso en política es una ley que se cumple y que se aplica en todos los procesos, sean electorales o no. Entonces yo creo que esa boleta del PLD no solamente inspira, pero también transpira. Por lo que podría ser un sinónimo de buenos resultados de cara al año 2024, el próximo proceso, que ya nos quedan menos de 200 días para las elecciones de mayo. Eso es lo que yo le digo a Máximo a cada rato, que cómo es que el candidato va a incrementar sus números en apenas 200 días, el candidato presidencial. Bueno, yo creo que nuestro candidato presidencial, Abel Martínez, está bien posicionado. Porque cuando uno sale, o por lo menos en mi caso, cuando yo salgo a los barrios aquí en la circunscripción número 1, lo que escucho a la gente es quejarse sobre su realidad económica. Hay un estudio que salió que señala que el 49% de los dominicanos tuvieron que endeudarse para poder comer, ¿no? Y que, por ejemplo, eso responde a unas estadísticas que presentó la economista Mercedes Carrasco en su cuenta de Twitter del incremento de deudas en las tarjetas de crédito. Ese discurso es de Leonel. Lo acaba de sacar en un spot ayer, Leonel. Ese mismo mensaje que tú acabas de... Pero que es la realidad, que haya coincidencia de otra cosa. Rescate RD. Bueno, no, ese discurso no creo que sea de un individuo en sentido particular, porque esa realidad no solamente la vive una persona, la vive la sociedad dominicana. No solo soy yo que compro el plátano a 30. Es correcto, en sentido general. Sí, ahora lo veo, pero yo creo que se está haciendo eco de una realidad como no estamos haciendo eco de la realidad absolutamente todos, ¿no? ¿Tú crees que Rescate RD, esa alianza que han anunciado las dos organizaciones, PLD y Fuerza del Pueblo, en principio PRD? Y bueno, pero PRD... Ajá, PRD. Pero tú estás hablando de... Tú no puedes exaltar por un lado a Zorrillo Zuna y ir en detrimento de Miguel Vargas Maldonado y del PRD. Yo no estoy nombrando a Zorrillo. ¿Quién nombra a Zorrillo? Pero que ustedes hablan de que tenemos 16 partidos, 16 juntas de vecinos. Entonces tú, méteme ahí al Aconseja a este muchacho, Yuri, por Dios. Ya hasta se me olvidó que era lo que iba a decir. Continúa, Yuri. Alianza con lo de rescate. Que son tres partidos. Lo de la Alianza Rescate RD, ¿cuál crees tú que sea el destino de la alianza? ¿Tú crees que efectivamente funcionará cumpliendo con los objetivos que se han planteado? ¿Llegará, se traspasará hasta mayo a nivel presidencial? Y quiero unirlo al comentario que hacías con lo de Abel y la pregunta de Karina. Sí. Porque vamos a darle validez a lo que comentabas de que hay mucha gente a la que tú escuchas diciendo que la situación es complicada, que no pueden vivir con ese nivel de costo de la vida, etcétera. Vamos a darle validez a eso. Sí. Pero ¿tú crees que esa gente en esa situación pensaría en un Abel Martínez antes que en un Leonel Fernández? Sí, con toda certeza. ¿Cómo así? Sí, por dos cosas fundamentales. Primero, Abel Martínez se ha convertido en una referencia y en un sinónimo de efectividad y de resultados, por lo que ha podido demostrar en Santiago de los Caballeros y por lo que ha podido demostrar en su trayectoria. Y además, porque es el candidato presidencial de la estructura política más organizada y más fuerte de la República Dominicana. Eso pudiera ocurrir, sí, que claro, lo llevara a algún punto la estructura PLDista, pero no necesariamente por el conocimiento que la gente tiene de Abel. Candidato, organización política, sí. PLD, Abel Martínez. Abel Martínez, las encuestas de trabajo, las que se hacen públicas, las que hacen los medios,
muestran en su mayoría, por lo menos las que yo he visto, a un Abel Martínez disminuido frente a un Leonel Fernández que ha crecido de haber tenido hace un par de años 12 puntos, ahora pudiera estar mostrando prácticamente 20 y tantos, 30. Fuerza del Pueblo puede decir mucho más. Pero en el caso de Abel Martínez, si bien tiene la tasa de rechazo más baja, que es también una realidad, no termina de mostrar unos números que superen, más allá de lo que yo he visto, de un 12% en las encuestas. Queda muy poco tiempo. Entonces, ¿con qué cuenta el PLD para efectos de mayo? Mira, yo nunca desacredito a las encuestas. Soy una persona que entiende las encuestas como un instrumento científico y como un instrumento de trabajo. Ahora bien, hay que decir que todas las encuestas, últimamente, no solo en América Latina, sino también en Europa, han errado. Y los hechos están ahí. No lo está diciendo una persona que... No lo estoy diciendo yo como parte interesada. Y quiero que la ciudadanía y la gente que sintoniza comprenda. Comprenda que en España Feijóo debió ganarle abrumadoramente a Pedro Sánchez y no ocurrió. Por eso quien va a lograr hacer gobierno va a ser Pedro Sánchez y no Feijóo. Comprenda que en la Argentina, Milei era un clavo pasado. Y no ocurrió. Massa quedó arriba y muy probablemente gane en el balotaje en la segunda vuelta electoral. Cosa que no entiende nadie. Cosa que no entiende nadie. Que la gente comprenda que la señora González en Ecuador tenía que ganarle por mucho a Noboa. Y no ocurrió. Bien, según todos los datos que las encuestas planteaban. Por lo que pudiera decir otro ejemplo con mucha mayor claridad que digamos, se relaciona con la República Dominicana. ¿Cuál es? 1 de noviembre del año 2019. El hoy presidente de la República, Luis Abinader, no era opción de poder. 1 de noviembre del 2019. No era opción de poder. ¿Cuánto mostraron las encuestas en ese momento? No lo sé lo que mostraba, pero el histórico del PRM, digamos, había sido un 35%. Pero hay que recordar que Abinader ganó solamente con 28 de cada 100 dominicanos. Solamente 28 de cada 100 dominicanos votaron por el hoy presidente de la República. Y por eso tiene una base social tan débil y tan frágil. Porque es verdad que tuvimos una tasa de abstención importante. Es verdad que tuvimos una tasa de abstención importante de un 40%. Pero también es verdad que sacó menos votos que Danilo en el 16, que Danilo en el 12, que Leonel en el 8, que Leonel en el 4 y los mismos votos que Hipólito en el 2000. Entonces, claro, cuando tú ves los procesos políticos, tú te das cuenta que son procesos dinámicos. Bien, que no son procesos lineales, o sea, no responden a una lógica lineal. Por lo que, como yo decía, analizando el tema de opción democrática, la política se nutre de realidades y es muy coyuntural. Por lo que en política usted lo que tiene que seguir trabajando. Entonces, yo creo que no hay una persona más trabajadora que Abel Martínez y que el PLD. El PLD no le tiene miedo al trabajo. Yo creo que eso ha quedado demostrado. Porque para todos los embates sistemáticos que ha sufrido el PLD, todas esas encuestas, con criterio científico, con criterio propagandístico, yo digo que no dan demasiado. Si cuando yo la veo, digo, no, pero que todavía tenemos un doble dígito, eso es demasiado que no están dando. Un 15, un 20%. Bueno, yo lo veo mucho. Para un partido que al día de hoy debió haber sido o un partido bisagra o haber desaparecido. Por todos los embates que ha sufrido. Hay quienes dicen que la alianza Rescate RD jugaría en contra precisamente del PLD, de llevarlo incluso hasta una posible desaparición. No. ¿Por qué? Porque, primero, en el tema presidencial, ya se firmó que el que queda en tercero apoya al segundo. Ya eso está firmado. En una eventual segunda vuelta. En una eventual segunda vuelta. Ya eso está firmado. Eso está decidido. Segundo, en el plano municipal. Eso significa que llegaría Leonel apoyado por PLD y Fuerza del Pueblo. O viceversa. Si ese fuera el escenario. Bueno, no necesariamente. Eso lo dirá la realidad.
Porque es que llegaría a Abel apoyado por la Pero fuerza. ¿y cuál es el miedo que ustedes le tienen al PLD? De por Dios. Pero primero no hables de ustedes, porque yo no tengo nada que ver con Pero el es que tú eres que PRM. está insistiendo. Bueno, porque estoy entrevistando a un representante del PLD. Ya. Pero por eso es buena la aclaratoria. Sí, también. pero ahí, insisto, la gente tiene que ver los hechos y cuáles son las tendencias. ¿El PRM hizo unas internas para elegir su candidato presidencial, sí o no? Así es. ¿El PLD hizo una consulta para elegir su candidato presidencial, sí o no? Así es. ¿Podría hacerlo otra fuerza política aparte de esas dos? Pareciera que no. Ah, Si le preguntas a Lionel... No. Digo yo. Ah. Pareciera que no. Una apreciación, es verdad. Claro, pero Entonces- hay que hacer la diferenciación entre lo que es el candidato y la organización. Efectivamente. Pero esa es la organización que propone y postula al candidato. Candidato a candidato, Lionel se lleva a ver 3 veces. ¿Y quién motoriza? Organización, probablemente el PLD. Pero sería ¿bajo Fuerza qué del Pueblo. criterio se lo lleva 10 veces? Porque el criterio más referente electoral que nosotros tenemos es el del 2020. Y Gonzalo se llevó a Lionel 15 veces. Y aún así, el del O sea, 2019. y el del 2019. Entonces, ¿cuál es el criterio que nosotros tenemos? Porque es que el análisis político tiene que responder a la evidencia. Yo no puedo venir a decirte aquí, bueno, yo no soy un Nostradamus, no te puedo decir lo que va a pasar en el año 2024, Correcto. ¿entiendes? No, y cuando yo te hablo de eso es por las encuestas, y te lo dije hace un rato, las encuestas que yo he visto. Correcto. Y por eso te mencioné que todas las encuestas que se han estado haciendo Han fallado. en América Latina y en Europa han fallado. Y te lo demostré con Lo hech. que no significa que aquí vayan a fallar también. Ah, No, por favor. evidentemente, porque sería una falacia por negación del antecedente. La situación de A no necesariamente la situación de B porque pertenezcan a un mismo colectivo, ¿verdad? Ahora bien, lo que los hechos me están demostrando a mí y la tendencia me está demostrando a mí es que en toda la región están fallando. Y lo que el terreno y el territorio me está demostrando a mí es que la gente se siente vulnerada por el cambio. Entonces, si la gente se siente vulnerada por el cambio y el último recuerdo de estabilidad económica y de prosperidad que tiene es morado, a mí me parece que podría votar morado. Bueno, Si yo Me te parece que dijera el podría último votar morado. recuerdo que yo tengo morado, Entonces, y bien. mucha gente en el 2020. el metro, No, que había sí. luz, que el 911 funcionaba, eso es un buen referente. Mira, es que eso es parte de la lucha política. Y es parte de cómo la ciudadanía también pueda sentirse, porque el ser humano es un ser emotivo y es un ser subjetivo, opinable. Eso es normal. Ahora, cuando yo como político vengo aquí a tratar de hablar de la manera más responsable políticamente hablando, yo creo que le he demostrado a la audiencia que soy objetivo cuando he tenido que serlo. Pero también tengo que ser objetivo cuando los datos me señalan a mí que la prosperidad económica y la prosperidad social era mucho mayor con el PLD. Mira, algo alarmante. Por ejemplo, la ley de presupuesto del año 2024. ¿Tú sabes cuál es la inversión pública de capital? Es decir, la inversión en la ciudadanía de ese presupuesto. Un 11,4%. Esas son cosas que no entiende la gente que va a votar. Entonces, la gente que va no la entiende, pero la vive. Porque no se refleja ese crecimiento. ¿Por qué la República Dominicana, que planteó un crecimiento en el año 2023, en enero, de un 4,5, un 5%, hoy el Banco Central dice que va a crecer solamente un 2,9%, por lo que va a decrecer Si económicamente, acaso. si acaso, por la magia de Valdealbizu? Porque la propia CEPAL y el propio Fondo Monetario Internacional señalaban un 2,5, un 2,6. Pero aún así está por encima del resto de los países de la Falso, región en falso, términos de proyección. falso. Aún es, ¿cómo que no? No, falso, sí. Te puedo enseñar la tabla. Vamos a buscarla. Sí. No, la Vamos a República buscarla. Dominicana ha descendido a un octavo, noveno lugar. De lo que históricamente Dime había cuáles sido. son los países. Bueno, ya no vamos a tener tiempo. Pero sería interesante, vamos a invitar a nuestros oyentes a que busquen esas cifras. Sí. O sea, cuáles son sí. las proyecciones Sí, de no, los no, organismos no. internacionales No, que definitivamente. muestran esas proyecciones. Te de la puedo crecimiento mandar de la ahora para región. que mañana la puedas decir. aquí. Claro que sí. Sí, claro eso, que sí. eso no. Vamos a esperarla. Sí, eso no es un Una tema última de pregunta, contradicción. Yuri, y viene de nuestro público. A ver. Mira cómo cómo se se paró. alerta Ajá. Máximo. Estoy dudoso de ese público. Hay gente que pregunta. Que la tiren. Hay gente que pregunta. Ay.
Si el color de tus lentes tiene que ver con la alianza con la fuerza del pueblo. Tim Domingo. Okay. Tim Domingo. Descansa. Gracias, no, Yuri, por no, estar con nosotros. es simplemente lo que me gustan mucho los Ponte lentes. unos lentes azules. No. Me lo voy a cambiar. Una Sí. tendencia. Sí. Una tendencia. Los tuyos son amarillos, quiere decir Amarillo. que la estrella amarilla te ilumina, ¿eh? No la necesariamente. esperanza. No. Ay. Pero Yuri, por Dios. Aguanta que Yuri. falta poco. Gracias, Yuri. Gracias, Yuri, por estar Gracias con a nosotros, ustedes, amigos. gracias a ustedes. Yuri Rodríguez, candidato a diputado por la 1 en el Distrito Nacional por el Y PLD. candidato. No se diga más. Se nos fue el tiempo, gracias a Dios, porque ya Máximo iba a empezar a hablar, pero será hasta mañana, amigos. No se diga más por Top Latina 101.7 FM.